6:32 va a iniciar el grupo número 1, la exposición del tema la sucesión intestada. Son 15 minutos que van a tener. 6:47. Hasta las 6:47 tendrían. Perfecto, inicien pues. ¿Quién va a exponer? Mi persona va a empezar y va a continuar una compañera. No, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La Griselda. primera va a ser Griselda, a Vaya. continuación va a pasar Edith. Después va a pasar Edith. Quiero ver dónde está Edith. Gloria Delia. Ah, ya, Edith Marisol. Vaya, perfecto. Entonces inicien. Buenos días, licenciado y compañeros. Somos grupo 1. Nos tocó el tema la sucesión intestada. Los integrantes, Griselda Evelyn Alberto Galdames, José Ángel Barahona Campos, Gloria Delia Elizabeth Cornejo Batres, Alejandra Marisela Flores Ruiz, Edith Marisol García Beltrán, Miranda Méndez, Yamilet Estefani. El tema, la sucesión intestada. La sucesión intestada, también conocida como sucesión legal o sucesión habientestato, es la forma de heredar cuando no existe testamento o este es ineficaz. Será el derecho civil el que regule las características de estas sucesiones en aspectos como, por ejemplo, el orden a heredar. Establecemos así como sucesión intestada aquella forma de heredar sin que el fallecido haya dejado su voluntad sobre cómo repartir su patrimonio en un testamento. También aplica este tipo de sucesión en caso de exista testamento, pero sea inválido o ineficaz. Puede ocurrir que el difunto haga testamento, pero en él no disponga de todos sus bienes, solo una parte, quedando la parte de que no dispuso sujeta a las reglas de la sucesión intestada, siendo este uno de los casos que da lugar a la sucesión parte testada y parte intestada. Voy a explicar parte de los orígenes de la sucesión intestada. En la época clásica del derecho romano, la sucesión intestada estuvo organizada con arreglo al sistema llamado agnaticio, caracterizado por conocer la herencia exclusivamente a los parientes por línea del varón. El derecho pretorio abrió brecha en esta organización, que en la práctica producía grandes injusticias, y después de algunas reformas, Justiniano sancionó en la novela 118 y 127 de una manera absoluta el sistema cognaticio de la sucesión, fundado sobre el parentesco natural sin preferencia a favor de los agnados. En el derecho español antiguo, la sucesión intestada se disolvió y permaneció a través de muchos siglos sin esenciales modificaciones en sus líneas generales, por el predominio que el elemento romano justineo tuvo siempre en esta materia. En el derecho germánico, por el contrario, es un principio en el destino de los bienes, venía predeterminado por la ley en base más al derecho de familia que al de las sucesiones, por lo que apenas tuvo importancia la sucesión intestada. Igual les voy a explicar algunas formas de suceder habientestato. Según el artículo 984 del Código Civil, existen dos formas de suceder. El literal A, por derecho personal. Este significa hacerlo a nombre propio. Suceder por derecho personal significa hacerlo a nombre propio directamente como consecuencia de la situación que realmente se ocupa dentro de la familia del difunto. Esta es una forma de suceder de manera directa cuando se sucede personalmente por uno mismo y sin intervención de otra persona. Los que suceden por derecho personal toman entre todos y por partes iguales la porción de la herencia que la ley los llama. Literal B, por derecho de representación. Es una forma indirecta de suceder en la que una persona tiene el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre, o si estos no quisieran o no pudieran suceder, ya que solo tienen aplicación en la descendencia del causante.
También puede representarse al incapaz, al indigno, al desheredado y al que rechazó la herencia del causante. Por representación solo se adquiere herencias, procede en sucesiones intestadas únicamente y no requiere que haya fallecido el causante. Les explicaré también en el derecho de representación quienes intervienen, que son 3 personas. El numeral 1, el primer causante. Numeral 2, el representado. Y el numeral 3, el o los representantes. Para que opere este derecho de representación, deben cumplirse los siguientes requisitos. Numeral 1, solo opera en línea descendente, no en la ascendente. Numeral 2, solo opera en algunos de los órdenes de sucesión, los que contempla el artículo 986 del Código Civil. Numeral 3, es necesario que falte el representado, y el numeral 4, a diferencia de lo que ocurre con el derecho de transmisión, que opera tanto en la sucesión testada como intestada, el derecho de representación solo opera en la sucesión intestada. Derecho de transmisión. Está regulado en el artículo 958 del Código Civil. Es otra forma indirecta de suceder y se aplica a la sucesión testada o intestada y procede por la calidad de heredero del transmisor. Por transmisión puede adquirirse herencia o legados. Para poder ejercer el derecho de transmisión, debe haber aceptado la herencia del fallecido y del transmitente, quien fallece sin haber ejercido el derecho de opción. En el derecho de transmisión intervienen 3 personas. La primera, el primer causante, que instituyó un legado o dejó una herencia respecto a la cual el asignatario no alcanzó a pronunciarse. Numeral 2, el transmitente o transmisor, a quien el causante dejó la herencia o legado y que falleció sin haberse pronunciado respecto de la asignación. Y el numeral 3, el adquiriente del derecho de transmisión, heredero del transmitente o transmisor, a quien pasa la facultad de aceptar o repudiar la asignación que perteneció a su causante y recibe el nombre de transmitido. Esa sería la parte que me tocaría a mí. Ahí va a continuar la compañera. Buenos días, licenciado. Yo voy a continuar con lo que son la parte de los llamados a suceder, y decimos que estos están reflejados en el artículo 988 del Código Civil. Tenemos que son llamados a suceder a la sucesión intestada primero los hijos, el padre, la madre, el cónyuge y en su caso el conviviente sobreviviente. También como segundo punto tenemos los abuelos y demás ascendientes, los nietos, el padre y que haya conocido voluntariamente a su hijo. También tenemos como tercer grado los hermanos, como cuarto grado los sobrinos, en quinto grado los tíos, en sexto grado los primos, hermanos y como séptimo la Universidad del Salvador y los hospitales. Siguiente, compañera. Bien, vamos a mencionar algunas de las características que posee la sucesión intestada y decimos como primer punto que es el llamamiento a la herencia. El llamamiento de la herencia surge porque se da al momento de fallecer el causante, es decir, que la muerte del causante es lo que abre la sucesión y es ahí cuando la ley suple la voluntad del causante. Es decir, que por regla general es la que tiene lugar cuando el causante muere sin hacer testamento. Y de acuerdo con los criterios objetivos elaborados por el legislador, estos se encuentran a partir del artículo 981 del Código Civil. Como segunda característica tenemos aquella que es supletoria de la sucesión voluntaria,
pues solo en defecto de esta última se recurre a lo que son los llamamientos legales. Como tercer característica, podemos mencionar también que es compatible con la asociación voluntaria cuando el causante no ha sido dispuesto de todos sus bienes, pero según lo establece el artículo 993 del Código Civil. Como cuarta característica tenemos lo que son la delación, que es el llamamiento que se requiere en la declaración judicial o notarial, pues esta aporta a título formal al heredero, bien mediante la declaración de herederos o habitestato, tramitada en acta de notoriedad autorizada, también ante un notario o bien mediante el juicio declarativo correspondiente en una jurisdicción contencioso. Y tenemos que, como último, se requiere que sea una declaración judicial o una declaración judicial o notarial. La siguiente, compañera. Tenemos lo que es la sucesión intestada vía judicial y decimos que estas son son diligencias del proceso de adaptación de una herencia de una sucesión intestada vía judicial, pues son parecidas a las de una sucesión intestada vía judicial, pero radican en la diferencia que en la intestada es que los que participan en el proceso de aceptación de herencia son los establecidos en el artículo 988. Como ya los mencionábamos anterior grado, son los de primer grado, segundo y tercero del Código Civil en orden de la numeración. El proceso judicial de aceptación de herencia, cuando no hay testamento, se encuentra en los artículos desde el 1662 al artículo 1668 del Código Civil. También vamos a hablar un poco sobre la sucesión intestada vía notarial. Decimos que la sucesión intestada vía notarial es aquella que el trámite es más ágil que por la vía judicial, pero deben considerarse algunos aspectos al querer realizar dichos trámites por vía notarial. Como primer punto tenemos que los interesados en el proceso de aceptación de herencia deben ser personas capaces. Como segundo punto, que los notarios solo pueden conocer los casos de sucesión que se han abierto después de la entrada en vigencia de la ley del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntarias y otras diligencias, y ya no solamente un juez. Como tercero, pues tenemos que las diligencias notariales se publican en el diario oficial y en 2 diarios de circulación nacional, mientras que las diligencias seguidas por el juez se publican únicamente en el diario oficial. También voy a mencionarles un poco acerca de las diligencias en una sucesión intestada vía notarial. Esta se abre la sucesión de igual forma que en la sucesión testada o intestada por vía judicial cuando los solicitantes inician diligencias de común acuerdo ante un notario y posteriormente surgen desacuerdos. El notario entrega al juez competente todo lo actuado dentro de los 8 días siguientes al surgimiento del desacuerdo. También si las diligencias inician ante el notario y después de la citación a los que se crean con derecho a la herencia, aparecen alegando mejor derecho y oponiéndose a las diligencias iniciadas. El notario deberá remitir las diligencias iniciadas al juez competente.
Cuando se han iniciado otras diligencias o se han declarado herencia yacente, según informe de la Corte Suprema de Justicia, el notario debe abstenerse de continuar con las diligencias y el solicitante debe abocarse al juez debido a que si en un tribunal se han iniciado ya las diligencias, el juez tiene prioridad para seguir conociendo del mismo caso de la sucesión. Cuando no se ha iniciado otras diligencias, el notario continúa con la aplicación, con la publicación, perdón, de la declaración de la declaratoria del heredero interino, una vez en el diario oficial y 3 veces consecutivas en los diarios de circulación nacional. A los 15 días de la publicación como el heredero interino y no habiendo persona que se crea con mejor derecho, el interino pide al notario que se le declare como heredero definitivo, publicando la declaratoria de heredero definitivo una sola vez en el diario y 3 veces consecutivas en los diarios de circulación nacional. Solamente, licenciado. Gracias. Bueno, solo hay 3 personas de este grupo. Entonces, la pregunta sería, Cornejo, entonces, ¿en qué casos se abstiene de conocer el notario? Eso es en los que surja conflicto, licenciado. Una vez surge conflicto o prácticamente las partes no están de acuerdo con lo que estaría llevándose a cabo en la sucesión, inmediatamente el notario tiene que dar parte al juez para que él pueda prácticamente definir cómo se estaría llevando a cabo la sucesión intestada. Porque lastimosamente en esta sucesión, al no haber testamento, la ley es la que estaría definiendo el orden de prelación de quiénes serían los herederos y prácticamente la repartición de los bienes. Ya nos estaríamos prácticamente ateniendo a la decisión del juez que tiene prácticamente por orden constitucional velar por los intereses del difunto en este caso. Vaya, gracias. Vamos a continuar con el grupo número 2. Vamos a ver. Torres Nerio Priscila Mayandi. No está. No está. Pérez Hernández Eric Vladimir. Tampoco está. Quintanilla Doño Arturo Humberto. No está. Mengíbar Cortés Elsa Leticia. Presente, licenciado. Presente. Ayala Alma Elizabeth. Presente, licenciado. Presente. Pineda Martínez Fernanda Ezequiel. Presente, licenciado. González Lemus Víctor Gabriel. Bueno, hay 3. Los que no estén, 0 van a tener porque como, pues sí, aquí están en exposición y van a defender, ¿verdad? Igual con el grupo 1. Vaya, pongan la presentación. Son en este momento las 6:50. A las 7:05 estarían terminando. Entonces, ¿quién va a exponer? Yo, licenciado. Yo voy a exponer Fernández Ezequiel. Fernández Ezequiel. Por lo menos 2 deben de exponer. Vaya, pero usted va a iniciar. Fernández Ezequiel. Quiero ver dónde. Ya lo. Expositor. Vaya. Entonces iniciemos pues hasta las 7:05. Encienda la cámara y ponga la presentación. Ok, permítame, licenciado. Aquí.
No sé si está lista la presentación. Por ahí. Mire, encienda la cámara y comienza la exposición porque aquí el tiempo es oro. El problema es que si no, le resta tiempo a los demás grupos que van a pasar y ahí tenemos un problema. Ok, licenciado, entonces ahorita permítame. En este está. Voy a poner en mi teléfono para poder verla. Enciende su cámara. El grupo 3 desde ya, al solo que termine el grupo 2, prepárense porque el problema es que por el tiempo, ustedes saben el tiempo, todos los 5 grupos que van a pasar tienen derecho. Vaya, inicie. Y pongan la presentación Ok, también, pero inicie mientras la ponen. ok, está bien. Bueno, pues guiándome con la presentación, mi nombre es Fernando Siquiet, pertenezco al grupo número 2 y vamos a hablar sobre la sucesión testamentaria. Como primer inicio, haré una breve introducción. En el presente trabajo tiene por objeto el distinguir y tratar de explicar los tipos de sucesión que existen y los procedimientos para tramitarlos. Es decir, que hay diversas formas de transmisión o enajenación de bienes, ya sea entre vivos o por causa de muerte. Esta siempre será a título gratuito. Y los objetivos que tenemos con esta exposición serían abordar el tema en general del derecho de sucesorio, el cual regula el destino del patrimonio de una persona después de su muerte, así como las nuevas relaciones jurídicas que nacen como consecuencia de dicho fallecimiento. En un concepto de sucesión, estaría la sucesión es el medio por el cual una persona ocupa en derechos el lugar de otra, es decir, lleva implícita la situación de una persona, por cuanto a su titulado de derechos y obligaciones por otra que los adquirirá por la falta de la primera. Permítame, se me cerró. En la sucesión testamentaria, específicamente el testamento es un acto personal, revocable y libre por medio del cual una persona capaz permite y dispone de sus bienes y derechos y declara y o cumple deberes después de la muerte. El testador es la persona capaz que dispone de sus bienes y derechos a través de un testamento en los términos de la ley. La sucesión testamentaria es aquel acto personalísimo por el cual el testador voluntariamente dispone de sus bienes, ya sea de una manera total o parcial, para que después de su muerte se ordene por su propia sucesión. El testador tiene la facultad de imponer requisitos para que puedan adquirir la herencia de una forma determinada, como en los casos en los que se debe cumplir con una edad mínima, como al cumplir los 21 o cuando sale de graduarse de una carrera universitaria, para que puedan adquirir esta herencia de una forma determinada. Puede ampliar el número de sujetos que serán beneficiados. Ahí está. Estos sujetos no necesariamente deberán ser herederos legales, incluso podría indicar unos efectos que actuarán de forma retroactiva a la muerte del testador. Entre las características que tenemos Perdón. Si no ponen Ajá. la presentación, van a tener 0 en esa parte. Así que los insto a que la coloquen. Bueno, proceda.
Es que como ahorita mis dos compañeras que están aquí en la clase están viajando, entonces creo que no van a poder ponerla. Y yo desde Bueno. aquí no la puedo poner. Pues ahí les va a afectar. Va. Sí. Continúe entonces. Bueno, pues entre las características que tenemos de la sucesión testamentaria es que esta es unilateral por obvias razones, ya que se perfecciona solo con la voluntad del testador, no necesariamente de un tercero. También que es personal e indelegable, porque solo el testador personalmente puede hacer su testamento. Nadie lo puede hacer a su nombre o por su propia voluntad. También es individual, porque no puede hacerse el testamento de forma conjunta o múltiple, o aún en el caso de ser cónyuges. También es formal porque tiene una determinada formalidad establecida por la ley. Es revocable porque el testador puede cambiarlo las veces que desee. También existen 3 elementos a considerar en una sucesión testamentaria por el testador, los cuales son: el primero, que el testador puede disponer mientras se encuentra en vida sobre la transmisión de sus bienes para después de su muerte. El deber del testador de dar cumplimiento a las obligaciones y deberes que guarda con respecto a su cónyuge, hijos y otros familiares con quien los tenga por disposición de la ley, y dar cumplimiento a cualquier otra obligación frente a terceros que tenga con derecho a la ley. También quería mencionarles algunos artículos en donde se nos regula qué es, o más bien se nos da una claro definición sobre qué es la sucesión testamentaria, que podemos encontrarlo la primera mención en el artículo número 953 del Código Civil, en el cual se nos dice que se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llamará testamentaria. También tenemos sobre la ordenación, que ya comienza a hablarnos específicamente del testamento desde el artículo número 996, en el cual se nos inicia explicando qué es el testamento, en el cual se le llama al testamento la declaración que con las formalidades de la ley establece a una persona de su última voluntad, especialmente en lo que toca a la transmisión de sus bienes, para que tenga efecto después de sus días, o sea, en el momento de su muerte. Desde ahí comenzamos a ver todos los artículos esos hasta el artículo número 1005, en el cual se especifica sobre el testamento en específico. Como conclusión, debe considerarse que la denominación de sucesión legítima no es la más propia, ya que si bien es cierto que su nombre se debe a que las reglas para suceder deben estar escritas en la ley, es la denominación de la impresión de que sucesión testamentaria fuese legítima. Por ello, dicha sucesión debe ser designada como sucesión intestada, testamentaria o intestada, con lo cual se da la impresión de que la regla general de la sucesión es testamentaria. Entonces, esta sería mi participación, y también por acá terminaría la exposición de nuestro grupo. No sé si haría preguntas. Perdón. Tienen 4 minutos todavía que pueden aprovechar. Sí. Buenos días, licenciado. ¿Sí?
aportar un poco también de la sucesión testamentaria. Encienda su cámara. Está bien. Sí, también así como mencionaba el compañero, también está regulado en el artículo 952 del Código Civil cuando sucede esta sucesión, ¿verdad? Entonces eso es cuando una persona difunta a título universal o a título singular. Esto sucede cuando ya hay un testamento de por medio. A eso se refiere, ¿verdad? Debe de haber un testamento escrito por la persona fallecida, ¿verdad? Y entonces esto adquiere todos los bienes, derechos y obligaciones transmisibles en una cuota de ellos, pero tenemos de tener bien claro que debe de estar establecido en el testamento. Entonces a eso se le va a llamar la sucesión testamentaria. También habla la ley de que la sucesión en los bienes de una persona fallecida puede ser parte testamentaria, pero como dijo el compañero, también él lo puede hacer el cambiarlo, ¿verdad? Las veces que él quiera. Y poner a la persona heredera, puede ser un cónyuge, hijos, parientes más cercanos si él no los tiene, o heredar a las personas que él sea necesario, ¿verdad? Heredar. También podemos afirmar que la sucesión es clara en mencionar que automáticamente pasa a los herederos, tomando en cuenta que esté reflejado en el testamento y que todos sus bienes, siempre y cuando estén mencionados en el documento al momento de que fallezca, se dará la sucesión. También habla acerca, ¿verdad?, de que como sobre el derecho romano atribuía esto al hombre, ¿verdad?, la capacidad de poder hacer todo lo absoluto cuando sucede eso, ¿verdad?, sobre la sucesión testamentaria. También agregaremos de que algo bien importante que sí, ¿verdad? Lo que cuando estuvimos leyendo sobre la sucesión testamentaria, en que es una vocación sucesoria, es determinada por la voluntad del causante, manteniendo el respeto a la legítima, pero se aclara que la persona que no tenga herederos legitimarios tiene la más absoluta libertad de testar, y en tal caso la sucesión testamentaria no concurre, sino que reemplaza a la sucesión intestada. Entonces eso sería mi intervención, licenciado. En el grupo 2, ay, disculpe, pero estoy un poco enferma de la garganta. No sé, hasta acá terminamos nuestra exposición. Gracias. Una consulta a todo el grupo. ¿En qué caso se da la sucesión testamentaria con la intestada al mismo tiempo? Cuando la sucesión testamentaria no concurre, entonces reemplaza la sucesión intestada. ¿Cómo así? No lo entiendo. ¿Sí? Cuando se da cuando ya, ay, perdón, licenciado. Cuando no está la sucesión, o sea, cuando no hay sucesión testamentaria, pasa la intestada. Quiero buscarle el artículo. ¿Y en qué caso no hay sucesión testamentaria? Cuando no hay un testamento. Cuando no hay un testamento. Vaya, vamos a continuar con el grupo, el otro grupo. Vamos a ver con el grupo 3. Gracias. A usted, licenciado. Ya está listo el grupo. Así es, ya estamos listos. Permítame, lo voy a pasar
Solo permítame. Aquí está. Este es el grupo 3. Hoy vamos con el grupo, sí, el grupo 3. Vaya, Cisneros Asensio José Elvis. Presente, licenciado. Va, presente, estamos presentes. Hernández Peña Fátima Gabriela. Presente, Lic. Presente. Josué Manuel Sigüenza de la O. Presente. Ahí le escuché, ahí suavecito, pero le escuché. Juárez Franco Reina. Presente, Lic. Presente. Morán González Claudia Yamilet. Presente. Pacheco Leiva Mirna Angélica. No está. Vaya. Salmerón Rosales Paula Michelle. Presente. Vaya. Solo no está Pacheco Leiva Mirna Angélica. ¿Quiénes van a exponer? Al menos dos. ¿Sí? Mi persona y ¿Cómo se llama Ezequiel usted? ¿Cómo se Reina llama? Juárez Franco. Reina va a exponer. ¿Y quién más? ¿Quién más va a exponer? Elvis José Cisneros. Cisneros. Quiero Sí. ver. Ah, el primero es acá. José Vaya. Cisneros. Vaya, entonces son las 7:08. A las 7:08, quiere decir, 23, a las 7:23, creo. vaya, 7:23, ¿verdad? Sí. Vaya, entonces, inicie. Gracias. Buenos días, licenciado, y buenos días, compañero. En esta ocasión, pues a nosotros nos toca, pues, exponer sobre el testamento abierto que nosotros, pues, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, es parte de la sucesión testamentaria. El testamento abierto en sí quizás es una de las prácticas más recurrentes que tiene la persona cuando va a hacer el testamento. Entonces, hay aspectos bien importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nos refiramos estrictamente a un testamento abierto. Pues hay muchas conceptualizaciones con respecto para definir qué es un testamento abierto. Pues nosotros buscamos una de las que más se apega pues, a lo que nosotros hemos estado investigando. Y pues teóricamente Manuel Osorio que define que el testamento es un acto celebrado con las solemnidades de la ley, por lo cual una persona dispone de todo o parte de sus bienes para después de su muerte. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que el testamento abierto es válido mientras la persona que lo otorgó o la persona que lo hizo, pues no otorgue un nuevo testamento. Este testamento abierto nosotros lo entendemos como la última voluntad que tiene la persona antes de morir. Lógicamente, pues el testamento abierto pues tiene las diferentes solemnidades que con respecto a la ley se establece. Entonces, más adelante, pues nosotros vamos a explicar cuáles son esas solemnidades. Este testamento abierto, pues es válido, como decíamos nosotros, siempre que la persona a la que testa lo otorgó de una forma, nosotros lo hemos visto, de una forma válida. También como una de las características principales que tiene este tipo de testamento es que no tienen fecha de caducidad. La siguiente, por favor, compañera. Aquí tenemos nosotros también algunas definiciones que nos mencionan con respecto a lo que es un testamento abierto. Y dice que el testamento abierto se denomina así aquel en el que el testador manifiesta su última voluntad ante el notario. Esta última voluntad que se está realizando ante una persona proba, que lógicamente es un notario, es parte de las solemnidades que yo les mencionaba anteriormente que se deben de concurrir. O sea, tácitamente la persona que va a testar en vida
o sea, su testamento abierto, tiene que ser ante un notario, definitivamente. Si no, el documento no va a tener validez alguna. En ese testamento donde está expresando la última voluntad, el testador dice, dictándoselo o dándoselo por escrito, las disposiciones que debe contener para que le redacte en la forma ordinaria. Eso nos dice el autor Manuel Osorio dentro de sus desarrollos teóricos, es en la página 114. El testamento abierto también establece que debe elaborarse en escritura pública. Este es otro aspecto, otro elemento del testamento abierto. Hablábamos anteriormente que es ante notario y estamos en este momento nosotros explicando que ese testamento abierto debe celebrarse en escritura pública por notario autorizado por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Cuando los bienes que lógicamente que el testador está legando, pues se encuentren en el territorio salvadoreño. La siguiente, por favor. Bueno, pero antes de pasar a cuáles son el objetivo general de nosotros de exponerle a ustedes lo que significa un testamento abierto, hay que tomar en cuenta que este testamento abierto es un acto personalísimo. Eso también nosotros lo explicamos desde el punto de vista que es la persona, que el que está testando, él directamente es el que tiene que hacerlo. No se puede delegar en otra persona o en terceros, decirle, mira, yo quiero testar y te estoy delegando a que tú hagas el testamento. Entonces, esa es también una parte de las características que tiene el testamento abierto, que es personalísimo, también que puede ser revocable también por la misma persona pues que hizo el testamento, lo hace, pero todavía está en vida y después dice, bueno, no, yo ya no quiero dejarle la casa a Juana María, sino que se la quiero dejar a Marisol. Entonces es revocable porque el testador en vida también puede inclusive hacerles modificaciones. Dentro de los objetivos nosotros generales el objetivo general que nosotros nos planteamos para hacer esta exposición es que vamos a establecer los parámetros teóricos y legales. Los teóricos, pues yo en este momento se los estoy mencionando cuando citamos algún autor, y el fundamento en el cual se basa este tipo de sucesión, de tal manera que queden comprendidos en esfera del conocimiento como el documento donde se plasma la última voluntad de las personas para ser cumplidas después de su muerte. Entonces, ese es un aspecto también muy importante y quizás son de las características principales que tiene este tipo de sucesión testamentaria, que es definitivamente la última voluntad de la persona en vida y que se refleja mediante una escritura pública, como lo hemos visto, y ante una persona autorizada, que en este caso es un notario. La siguiente, por favor, compañera. Como objetivos específicos que nosotros nos podemos plantear al entrar en este tema de la sucesión testamentaria abierta, es que vamos a identificar la normativa legal de un testamento abierto, mencionar ejemplos que estén apegados al desarrollo de los testamentos abiertos, que es lo que yo les he mencionado, que es cuando una persona en vida lega sus bienes, parte de sus bienes o la totalidad de sus bienes a las personas pues que él en vida determine que se va a hacer. También identificar quiénes son los sujetos que participan dentro del contenido del testamento y también las características principales del testamento abierto, pues que yo se las he estado mencionando al inicio. La siguiente, por favor, compañera. Es importante también dentro de las solemnidades, pues nosotros sabemos las solemnidades que por ley está obligada la persona a hacer pues cuando haga un tipo de este tipo de sucesión, pero también es importante que nosotros conozcamos o identifiquemos una parte pues de la historia de la sucesión testamentaria. Pues nosotros sabemos que la base principal de prácticamente de toda la normativa legal que existe a nivel de todo el mundo, pues se basa en el derecho romano. Estamos hablando en la época de Roma,
Y el testamento es una institución que se ha mantenido a través de los tiempos y que solo se ha cambiado algunas normas, lógicamente con el devenir de los años del tiempo, pues también se tiene que ir adecuando, se tiene que ir cambiando. En la época romana se sostenían los siguientes derechos, que es como parte de la historia, que es importante que nosotros identifiquemos y la conozcamos, que es el jus commercium, que se refiere al derecho que tenían los ciudadanos romanos de poder transmitir a título universal o a título particular una parte o la totalidad de su patrimonio. Y el jus connubium, que se refiere a contraer matrimonio con todas consecuencias en el aspecto patrimonial. La siguiente, por favor, compañero. En la sucesión testamentaria, el testamento abierto, pues nosotros podemos identificar algunas ventajas. Dice que se conserva el testamento en el protocolo del notario. El notario guarda su protocolo, le queda como un archivo legal del testamento, perdón. La fuerza probatoria propia de los actos auténticos, ya lo establecimos con una de las características, la garantía que ofrece la intervención del notario, ser el único testamento que se admite para las personas que no saben leer ni escribir o las que no pueden hacerlo, que eso es también muy importante, y ser el conjunto pues más barato por o necesitar requisitos para su eficacia cuando fallece el testador, pues prácticamente es hacerlo y pagarle al notario pues para que lo haga pues y luego pues después de la muerte de la persona pueda ser leído. Por razones de tiempo yo aquí llegaría, licenciado y compañeros, y la compañera pues Reina va a seguir con la exposición. Muchas gracias. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Reina Juárez Franco y bueno, yo sigo con lo que es la exposición de la sucesión testamentaria en el testamento abierto. Y vamos ahorita con lo que es los requisitos del testamento abierto. Y decimos que los requisitos, entre estos tenemos que tiene que presentarse la fotocopia del documento de identidad de la persona interesada en otorgar el testamento. También tenemos ahí la fotocopia del documento de identidad de 3 testigos hábiles que pueden ser, bueno, sería el DUI o el pasaporte en este caso, ¿verdad? Que también tiene validez el pasaporte. Acá en El Salvador, cuando no tenemos el DUI, podemos presentar el pasaporte. Como el punto número 13, la fotocopia del documento de identidad o pasaporte de los herederos tiene que ser presentada para poder hacerse. Partida de nacimiento de la persona que otorga el testamento, la partida de nacimiento de cada uno de los herederos y la partida de matrimonio de la persona interesada que realiza el poder. También tiene que presentarse la partida de defunción del familiar o cercano que ha fallecido, o sea, la persona que deja la herencia en este caso. Pasemos a la próxima, compañera. Bueno, en el testamento abierto siempre de la sucesión testamentaria tenemos que el testamento abierto puede ser abierto o cerrado, ya lo teníamos, solamente hemos hecho un pequeño esquema acá para poder ilustrarlo. Puede ser abierto o cerrado. Ese testamento, bueno, es el que nos atañe a nosotros, es el abierto, el cerrado no, ¿verdad? Pero a veces se tiene que hacer comparación para poder explicar. Puede ser universal o singular, esto lo encontramos en el artículo 952 del Código Civil. Y como decíamos, de forma generalizada, la sucesión testamentaria la podemos encontrar en la Constitución, en nuestra Carta Magna, en lo que es el artículo 22, y en el Código Civil en el 953 y en el 101, que ahí encontramos unos requisitos para las personas que puedan recibir lo que es la herencia. Se dice que, bueno, para lo que es el testamento abierto, encontramos un poco o sea, encontramos su base legal en el artículo
1027 al 1031, que habla sobre el testamento militar. Nosotros lo pusimos ese porque la verdad es que ahí habla directamente de lo que es el testamento abierto. Y también para que quede ilustrado, ¿verdad? El testamento, bueno, surge efecto con la muerte del causante, ya lo habíamos dicho, y bueno, a partir de la muerte del causante, inmediatamente a la muerte del causante, surge efecto según el Código Civil, pero según el Código Tributario, a las 24 horas después de muerta la persona. Otra ilustración que hemos puesto en el testamento de la sucesión testamentaria, ya lo habíamos mencionado anteriormente, que es el artículo 22 de la Constitución, el 953 y el 101, también el 102, que determina el derecho de sucesorio, que el causante dispuso en vida por medio de un notario, quiénes son los hábiles para atestar. Y bueno, no son hábiles para atestar los que se mencionan en el artículo 102. Ya está establecido ahí quiénes son los que no pueden testar, ¿verdad? En el testamento abierto encontramos en el artículo 109 al 110, que tiene que ser ante un notario competente. Ahí encontramos algunos de los requisitos. Y dice que se requieren 3 testigos para poder hacer esa clase de testamento. El testamento abierto también en el artículo 112 dice que debe ser leído en voz alta por el notario ante las personas que son llamadas a la sucesión, ¿verdad? Y y tiene que haber sido escrito previamente. También tenemos que en el testamento abierto, bueno, quizás le voy porque ya se venció el plazo. Hago una pregunta para todo el grupo. ¿Por qué se le llama testamento abierto? A los demás que nos pusieron. Ok. Acuérdense que es nota de todo el grupo. ¿Por qué se le llama testamento abierto? ¿Nadie va a responder? ¿Por qué se le llama testamento abierto? No respondieron. ¿Tiene apagado el micrófono? Sí, si gusta le respondo yo. Sí. Primeramente porque es leído, licenciado, es hecho por el notario, o sea, por la persona del testador y por el notario, pero ¿cómo le digo? Es abierto, no va cerrado, o sea, no es algo que se lee cuando la persona muere, sino que es de conocimiento de las personas desde antes de su muerte. Y esto, como nos decía usted en clase, puede ocasionar hasta problemas en diferentes ocasiones, ¿verdad? Porque las personas tienen eso. Gracias. Gracias. Vamos a continuar con el grupo número 4. ¿Están ya listos? Pongan la presentación y vamos a pasar lista. Vamos a ver. Óscar Armando Estrada Membreño. No está, ¿verdad? Presente, licenciado. Presente, vaya. Ernesto Alejandro Rodríguez Chávez. Presente, licenciado. Presente. Ever Orlando Reynosa Monge. Presente, licenciado. Presente. Sandra Noemí Cañada Valle. Presente. Kevin Alexander Alvarado Cortés. Presente, licenciado. Presente.
Rachel Amanda Guardado Maravilla. No está. Marjorie Guadalupe Castillo Ramos. Tampoco está. Presente. Ah, como no, vaya. Presente. Solo no está Rachel, ¿verdad? Vaya. Vamos a ver. ¿Quién inicia la exposición? Yo, Kevin Alexander. Kevin. ¿Y quién más le va a acompañar posteriormente? A mi compañero Ernesto. Ernesto. Vaya, perfecto. ¿Se mira la presentación, licenciado? Va, permítame. Ya veo. Sí se ve. Son las 7:27, 37, 38, 40, 42, 7:42, ¿verdad? Hasta las 7:42. Sí. Inicie. Buenos días, licenciado y compañeros. Nosotros les hablaremos sobre el testamento cerrado, también conocido en otras legislaciones como testamento secreto. Es el acto por el cual una persona redacta en un documento las disposiciones de su última voluntad de forma secreta. Luego de redactada el testamento, lo coloca en un sobre cerrado de tal forma que éste no será revelado hasta el momento de abrir dicho testamento. El testamento cerrado podemos decir que es aquel en el que no es necesario de que el testador haga públicamente del conocimiento de los demás las disposiciones que él toma sobre sus bienes. Es decir, que el causante no requiere de que su última voluntad se sepa y que ésta solo se sepa hasta el momento de su muerte, ya que así él puede evitar de que comiencen a sentirse celos entre la misma familia o que hayan problemas familiares entre ellos mismos, ya que van a tener conocimiento del testamento si fuera abierto, pero como no quiere eso, entonces él opta por un testamento cerrado, que solo él sabrá el contenido de ese testamento y las personas posteriormente lo sabrán hasta el momento de su muerte. Las características del testamento cerrado son las siguientes. El contenido del testamento es secreto. Requiere un número mayor de testigos, ya que en este testamento se requieren 5 testigos que sepan leer y escribir. Asimismo, se necesitan que el testamento se coloque sobre una cubierta con el estampado que diga testamento, y esta cubierta es muy importante, ya que si esta cubierta sufre algún daño o no está como debidamente como estaba en el acto inicial, esta no tiene validez ya. De igual forma, se necesitan 2 ejemplares de este testamento cerrado. Un testamento cerrado se lo queda el resguardador, que ya puede ser el mismo testador, el notario o otra persona que el testador designe, y el otro ejemplar se envía a la Corte Suprema de Justicia en el acta de testamentos y que es legalizada por el notario con su acta de protocolarización. La apertura de este testamento se hace ante un juez con los testigos que se hizo inicialmente y con el notario autorizante. Diferencias entre el testamento abierto y cerrado. La principal diferencia radica en el que el testamento abierto expresa las disposiciones ante un notario y ante al menos 2 testigos, mientras que en el cerrado mantiene en todo momento su carácter secreto y requiere de 5 testigos. Además de que el testamento cerrado solo existen 2 documentos, mientras que en el testamento abierto queda un registro público, por tanto puede volver a solicitarse cuantas veces quieran. Aquí vemos unas diferencias que son muy notorias. La primera es de que en el testamento cerrado solo existen 2 ejemplares y en el testamento abierto existe un registro público que está en la Corte Suprema de Justicia, donde cualquier persona puede ir a solicitar o ver el contenido de este documento. En cambio, en el cerrado esto no ocurre. Solo se sabrá el contenido del testamento hasta la defunción del testador. Antes no. Entonces aquí vemos una de sus características muy principal del testamento cerrado y una diferencia con el testamento abierto. Los requisitos del testamento cerrado. El testador debe encontrar en su sano juicio y en pleno uso de sus facultades y derechos.
El testador debe saber leer y escribir. Este es uno de los requisitos fundamentales, ya que las personas que no saben leer y escribir no pueden otorgar testamento cerrado. Estas personas obligatoriamente tienen que dar testamento abierto. El testador debe presentar 2 ejemplares de su testamento en cubiertas cerradas y separadas. Pudo haber sido escrito por el propio testador o por tercero, a mano o a máquina. Si lo redacta a manuscrito, solo debe firmarlo al final. Si lo redacta por computadora, en cuyo caso debe firmarlo en cada una de sus páginas. Esto es algo muy importante de mencionar, ya que si lo hace por manuscrito el testamento, solo debe firmar su última página. En cambio, si lo hace por medio de máquina, esta debe de firmar cada una de las páginas que contiene el testamento, ya que así no se le puede agregar otra página que no sea originaria del testamento o que no esté así, porque eso lo encontré en una sentencia de la Cámara de lo Civil donde decía de que cuando se hacía a máquina tiene que firmar cada una de las páginas que salga del testamento, porque así en el testamento manuscrito ellos saben de que la letra puede ser la misma al hacer un perito de topografía. En cambio, en una de máquina no se sabe. Entonces, por tanto, se debe de firmar cada una de las páginas cuando se hace por medio de máquina. Asimismo, otro de los requisitos debe ser que debe presentarse por 5 testigos. Los sujetos que intervienen en el testamento cerrado. Primero está el notario funcionario autorizante. Luego está el testador. Luego están los testigos. Y por último está el resguardador del testamento. Este viene a ser muy importante a la hora de la apertura del testamento cerrado, que posteriormente lo veremos más a profundidad. Proceso del testamento cerrado. Es el acto en el que el testador presenta al notario o funcionario y testigos 2 ejemplares de su testamento, en cubiertas cerradas, separadas y expresando de viva voz y en forma clara y precisa, salvo el caso de que sea mudo, pues este puede hacer esa declaración escribiéndola en presencia del notario y testigos, que esas cubiertas contienen cada una un ejemplar de su testamento y que están firmadas por él. Esto se encuentra regulado en el artículo 117 y 118 del Código Civil. Posteriormente de este acto se pasa a la legalización del acta. Inmediatamente después que le son presentadas las cubiertas al notario, en presencia de los testigos, haciéndole la declaración que aquel debe proceder a legalizarlas, para que el sobrescrito del documento, en el cual queda estampada un sello o una marca de manera de que no pueda extraerse el testamento sin romper la cubierta, expresando en el escrito el epígrafe testamento. Esto sí se da por entendido ante el notario y 5 testigos. Si no lo hará él mismo, el testador podrá conservar en su poder el testamento, entregarlo a una persona de confianza o depositarlo en manos del notario autorizante. Esta parte de legalización es muy importante, ya que este es el trámite que se denomina protocolarización y tiene por finalidad otorgar al testamento el carácter auténtico por convertirlo en un instrumento público, pues el testamento cerrado es un testamento privado, pero al hacer la protocolarización, este adquiere el carácter público. Entonces es una de las partes más importantes en la hora de realizar el testamento cerrado. Hoy mi compañero les hablará sobre el acta de legalización. Hola, soy Ernesto Rodríguez y yo les voy a explicar el acta de legalización. El acta de legalización es un documento que el notario realiza para solemnizar el testamento cerrado y hacer que éste pueda surtir efecto en el futuro. Como podemos ver, tenemos un ejemplo en la pantalla y considero que no hay mejor forma de entender lo que el acta de legalización es, sino haciendo la lectura de un formato, aunque no necesariamente todos tienen que ser iguales, pero sí son muy parecidos. Y el ejemplo dice así: en la ciudad de San Salvador a las 14 horas del día 2 de octubre de 2022,
Bueno, aquí tenemos el lugar, la hora, el mes, el día y año del otorgamiento. Esto es muy importante para llevar el registro de cuándo es que se llevan este tipo de documentos y que además, si en un futuro, pues, el testador quiere hacer uno nuevo, el nuevo va a quedar, pero se queda derogado el anterior. Luego dice, ante mí, Ernesto Alejandro Rodríguez Chávez, notario de este domicilio. Comparece Óscar Armando Estrada Membreño, quien es de 20 años de edad, comerciante de este domicilio, salvadoreño, a quien conozco e identifico por medio de su documento único de identidad número 1240688-0, extendido por el Registro Nacional de las Personas Naturales, y de viva voz me dice que las dos cubiertas que en este acto me entrega contiene en términos similares la expresión de su última voluntad, es decir, su testamento, el cual se encuentra debidamente fechado y firmado, presente desde el inicio de este acto testigos hábiles para esta clase de actos, de mi conocimiento y que conocen al testador, los señores Adonai Alvarado Sánchez, quien es de 30 años de edad, profesor de este domicilio, Javier Alejandro Alvarenga Cisneros, quien es de 25 años de edad, de este domicilio, estudiante, Julio Paolo Castro Mejía, quien es de 40 años de edad, doctor del domicilio de Soyapango, departamento de San Salvador, Sofía Sosa Vía, quien es de 21 años de edad, estudiante del domicilio de Ilopango, departamento de San Salvador, y Carla Abril Pérez Zapata, quien es de 60 años de edad, abogado de este domicilio, a quien conozco e identifico por medio de sus respectivos documentos único de identidad número 2435678-7-3, documento de identidad número 223106994-1, documento de identidad número 00101782-9, documento único de identidad número 867-55923-4, documento único de identidad número 24683-690-5. En este pues apartado tenemos los datos relativos a la identificación del notario o funcionario autorizante, tenemos del testador, que también tenemos sus generales, que vendría siendo Óscar Estrada, y tenemos 5 testigos que, como dice pues el mismo acta de legalización, todos son capaces, es decir, que todos pueden leer y escribir y que pues ninguno es indigno. Además que se diferencia uno de cada, porque en el futuro, como en el futuro que ya les explicaré, estos van a ser llamados por el juez. Luego sigue. Y yo, el notario, doy fe que el testador se encuentra en su sano juicio y que yo y los testigos escuchamos de su voz que esta cubierta contiene su testamento, que a solicitud del testador se le hace entrega a él y éste lo recibe así: una de las cubiertas que contiene su testamento para su resguardo, que en este acto se procede a cerrar la cubierta presente testamento a presencia de los testigos. Procédase a la protocolización de la presente acta de legalización, leída que le hube la presente acta notarial, la cual consta de 2 folios útiles, manifiesta redactada de conformidad a su voluntad, ratifica su contenido y firmamos, doy fe. El notario da fe y legalización a los actos realizados ante él y establece quién va a resguardar el testamento cerrado. En este caso, pues, el notario afirma que todo se está haciendo de una forma legal y que pues todo fue checado anteriormente para que no haya ningún vicio. Y por último, pues podemos ver las firmas tanto del testador, que es la de Óscar Estrada, tenemos las 5 firmas de los testigos y la firma del notario junto con su sello. Ya para concluir tenemos la apertura del testamento. Como hemos visto en clase, la apertura del testamento la tenemos pues hasta el momento que el causante fallece. Durante la vida de este, si este sigue vivo, pues claramente no se puede abrir. Y dice, la regla general es que el testamento deba abrirse y publicarse en el último domicilio del testador. Este vendría siendo el lugar donde el testador falleció. Y en el tiempo fijado por este, si lo señaló alguno. Digamos que, por ejemplo, el testador dice que hasta 2025 se va a abrir el testamento, pues hay que esperar hasta esa fecha.
digamos en 2024 no se puede abrir, pero esto normalmente no pasa mucho y debe presentarse ante el juez competente de materia civil, que es el último del domicilio del causante. La apertura del testamento podrá pedirse por cualquier persona y este debe presentarse ante el juez de primera instancia competente, con los documentos que acredite la muerte del testador, que sería por medio de partida de función del testador. Esto es muy importante, ya que se debe de entregar sí o sí la partida de función. No puede ir una persona o no puede presentarse una persona ante el juez y mostrarle como prueba, pues, digamos, imágenes de que el causante ya falleció o mensajes de texto de que el mismo ya falleció. Tiene que ser estrictamente con la partida de función del testador. Esta persona pide la apertura de la publicación del testamento cerrado, debe presentar la cubierta respectiva si se encuentra en su poder y si no lo tiene, debe indicar en la solicitud la persona en cuyo poder se encuentra. En este caso, pues, digamos, el testador se quedó con una de las cubiertas y el hijo quiere que se haga la apertura del testamento. Solo va a donde busca las cosas que tenía el papá y pues Bueno, toma lo voy a interrumpir porque ya son 7:43 y falta todavía un grupo. Solo una pregunta a todo el grupo. ¿Por qué se llama testamento cerrado? Porque este testamento, licenciado, es privado al realizarlo, al momento de realizarlo es privado y solo el testador lo conoce. Adquiere el carácter público posteriormente. Vale, muchas gracias. Vamos con el último grupo. Pongan ahí la presentación y vamos a pasar lista. 4 personas tengo. Arieta Pérez, Alicia, Alejandra. No está. Presente, Lic. Presente, vale. De León Martínez, Kevin, Josué, ¿sí? Josué. Buenos días, Lic, presente. Orellana Flores, María Stephanie. Buenos días, Lic, presente. Y López Arabia y Dida Emanuela. Buenos días, Lic, presente. Vaya. ¿Y quiénes van a exponer? Al menos 2 personas. Buenos días, va a exponer María Stephanie, mi persona, y la señorita Idida. Vaya, perfecto. Inicien pues. Son las 7:44. 1 minuto para las 8. Vaya. Ok. 7:44. Buenos días, compañeros y licenciado. Nosotros somos el grupo 5. Nuestros integrantes. Encienda la cámara. Ok. Disculpen que estoy en mi trabajo. Perfecto, sí. Ya el licenciado comentó los nombres de los integrantes. Por favor, sigamos a la siguiente lámina. Les voy a leer un poco el concepto. Bueno, nuestro tema en sí es el testamento militar. El concepto que es el testamento militar es la declaración que bien en su propósito se da de puño y letra y bien verbalmente de un militar ante testigos. Estando próximamente a entrar a combate, a marchar o a expedición peligrosa. A dicho escrito, atendiéndose a las circunstancias, se dispensa de todas las formalidades y solemnidades ordinarias. El testamento militar es el que se otorga en tiempos de guerra por los militares o civiles que se encuentran intervinientes en ese momento, bajo las circunstancias previstas en la ley. Este testamento hace posible que los testadores militares, por difíciles que fueran las circunstancias en las que ellos se encuentran, otorguen un testamento. Siguiente, por favor. En este caso, el testamento militar, como bien se sabe, es un testamento privilegiado. Los testamentos privilegiados son aquellos que pueden utilizarse en situaciones excepcionales. Varios autores, la definición en sí es un testamento privilegiado o menos solemne, son aquellos en que se pueden omitir algunas de las formalidades requeridas ordinariamente en atención a las circunstancias especiales determinadas expresamente por la ley. Para su validez se encuentra sujeto a un periodo de tiempo. Vencido dicho periodo, se produce la caducidad del testamento. Es decir, cuando
cuando en urgencia se admite bajo por la ley debiendo a que las circunstancias del otorgamiento se da en un tiempo corto, en el que se vuelve imposible otorgarlo ante solemnidades por la circunstancia, ¿verdad? Acuérdense que es un testamento militar y se da, como bien lo decía el concepto, en tiempos de guerra, y en tiempos difíciles que en algunas ocasiones se da de forma verbal, que solamente le dice que a su capitán, ¿verdad? O a la persona que esté encargada de las personas en ese momento que están en tiempos de guerra, le dice que van a otorgar su testamento y solamente lo dice, voy a dejar tal cosa para mí. O en algunas ocasiones le da tiempo para poderlo hacer por escrito, ¿verdad? Siguiente, por favor. Los requisitos esenciales para testar militarmente es que estemos en un tiempo de guerra. La ley señala expresamente las soluciones precisas en las cuales se pueden otorgar testamentos militares. Ellas corresponden en generar a acciones de guerra. Y como la ley no distingue al respecto, se comprende tanto la guerra internacional como la guerra civil. A mí me tocó investigar un poco acerca de dar un ejemplo de testamento militar y pues se me dio la oportunidad de poder ver un testamento militar cuando los salvadoreños fuimos a apoyar a otro país. Ahí se pone la ciudad como un testamento casi formal, pero no es en sí formal. Se le pone la ciudad en la que está el batallón, la persona que lo está otorgando, que puede ser el capitán, ¿verdad? Y ahí él expresa de forma simple lo que él quiere dejarle a su familia o parte de las cosas que piensa testar. Siguiente, por favor. La capacidad para testar. Las personas que pueden testar militarmente son comprendidas en el artículo 1027 del Código Civil. También en el 1108, los militares o individuos de tropa. Esas son las personas que pueden realizar un testamento militar. El número 2, los vinculatarios, herentes y prisioneros. También los prisioneros de guerra tienen la facultad para poder testar. Los número 3, todas las personas que sirvan y acompañan a dicho cuerpo de la tropa. En este caso pueden ser los enfermeros, los médicos, ¿verdad? Que andan acompañando a la tropa, aunque no sean militares en sí, ¿verdad? Su profesión sea diferente. Esta clase de testamento puede ser otorgado según el artículo 1027 del Código Civil ante un capitán o oficial de grado superior, ¿verdad? Ellos toman como que fueran notarios, pero en sí no son notarios. Quizás esa es la parte un poquito solemne de este tipo de testamento, ¿verdad? Que tiene que ser ante un persona superior de rango, ¿verdad? Tiene que ser alto rango para poder otorgar dicho testamento. Ante intendentes del ejército, comisionados, auditores de guerra, y si él desea testar, estuviera enfermo o herido, el testamento no podría ser recibido. Podría ser recibido por un oficial de grado inferior de capitán, y si la persona se hallare en destacamento, y por un capellán militar, médico o cirujano que lo está asistiendo. En este caso quizás se dan más que todos los testamentos verbales, ¿verdad? Que la persona no puede hacerlo por escrito y le dice pues al médico que en ese momento lo está atendiendo la voluntad que él tiene hacia su familia, ¿verdad? El testamento militar puede ser abierto o cerrado. Siguiente, por favor. Las características del testamento militar. La principal característica que puede ser en forma escrita, se otorga en tiempos de guerra por militares y demás personas que acompañan su cuerpo del Ejército de la República. Esta clase de testamentos escriba en que se da en tiempos de guerra. Hace difícil
testar de forma solemne, como lo mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Es un testamento privilegiado. No se puede testar militarmente en tiempos de paz, porque he señalado expresamente las condiciones necesarias para esta clase de testamentos. Y una de ellas es encontrarse en tiempos de guerra, especialmente que sea preciso allanarse en expediciones de guerra, actualmente en marchas o en acompañamientos contra el enemigo en una plaza citada. Aquí mi compañera Aida sigue con la siguiente lámina. Muchísimas gracias. Tengan muy buenos días. Pues yo les voy a hablar acerca de donde dice debe otorgarse el testamento militar en presencia de testigos. Dice que la existencia de la presencia o no de testigos también varía en función de que nos encontremos ante un testamento militar, ordinario o extraordinario, así como abierto o cerrado. El testamento militar ordinario abierto en todo caso será necesaria la presencia de 2 testigos idóneos. Mientras en el testamento militar ordinario cerrado no se requiere la presencia de testigos. El testamento militar extraordinario abierto se requiere la presencia únicamente de 2 testigos. No es necesario que sean idóneos. El testamento militar extraordinario cerrado se exige la presencia de 2 testigos. No se exige que sean idóneos, además del capitán. Siguiente, por favor. ¿Caduca el testamento militar? Pues si bien en el testamento militar abierto caducará 4 meses después de que el testador haya dejado de estar en campaña. No obstante, cuando el testador militar fuera cerrado, este no caducará. Por su parte, respecto al testamento militar extraordinario, el testamento quedará ineficaz si el testador se salvara de peligro inmediatamente en el que se le otorgó la posibilidad de testar de esta forma. Dice, además, aunque no se salve, el testamento militar será ineficaz si no se formaliza por los testigos ante un auditor de guerra o funcionario de justicia que siga al ejército procediéndose después en la forma legalmente dispuesta. La siguiente, por favor. Bueno, las bases legales del testamento militar. Nosotros nos basamos, y está escrito en el artículo 1026, donde nos dice que en los testamentos privilegiados el testador declarará expresamente que su intención de testar las personas cuyas presencia es necesaria serán de unas mismas desde el principio hasta el fin. En el acto será continuo o interrumpido en breves intervalos que algún accidente lo exigiere. No sean necesarias otras solemnidades que estas y las que en el artículo siguiente se expresan. Tanto pues está también en el artículo 1027, donde también dice que el tiempo de guerra, el testamento de los militares y los demás individuos empleados en un cuerpo de tropas de la República, asimismo el de los voluntarios, rehenes, prisioneros que pertenecieran a dicho cuerpo y el de las personas que van acompañando y sirviendo a cualquiera de los antedichos podrá ser recibido por un capitán o por un oficial de grado superior al del capitán o por un incidente de ejército consumario o autor de la guerra. Siguiente, por favor. Dice, si el que desea testar estuviera enfermo o herido, podrá ser recibido su testamento por el capitán o por el capellán médico o cirujano que le asista. Y si se hallare en un destacamento, para el oficial de que lo mande, aunque sea de grado inferior al de capitán. En el artículo 128
perdón, en 1028 también nos habla del testamento que será presenciado por 2 testigos, a lo menos y firmado por el testador si pudiere, y si pudiese escribir por el funcionario que lo habrá recibido por los testigos. Siguiente, por favor. Bueno, hasta acá pues terminamos con nuestra exposición. Así que mi nombre es Idida y pasen un lindo día. ¿Ante quién se otorga un testamento militar? A los demás miembros del grupo que no pasaron a exponer, ¿verdad? Buenos días, Lick. Sí, buenos días. ¿Escucha? Sí, lo escucho perfectamente. La pregunta que usted hizo, creo que esa, si mal no recuerdo, se puede otorgar. Tengo entendido que cuando es el testamento militar cerrado, se otorga ante notario con 2 testigos. Y también, si mal no recuerdo, hay un artículo que menciona que algo así como el jefe o el teniente, si mal no recuerdo, pero no me acuerdo exactamente cuál es el artículo, que ante él también se puede otorgar. Ante En el caso notario. de que sea abierto, en el caso del abierto, porque del cerrado, el 1017, no, permítame, el cerrado en el artículo 1032, esta es alusión a que se necesita del notario y también de 2 testigos. Ajá. ¿Qué dicen los demás? ¿Están seguros que ante notario, estando en guerra? ¿Qué dice la ley? Lick, según el artículo 1027, ante capitán y oficial. Ajá, Como recordemos que, claro, Ajá. estamos en un momento obviamente difícil, ¿verdad? Que no vamos a omitir ciertas solemnidades que normalmente se lleva en un testamento ordinario. Entonces, en este caso, pues obviamente por ser una emergencia sería ante un capitán u oficial. Vaya, entonces gracias a todos. Ya verifiqué que me equivoqué. Les puse los datos incorrectos ahí en la pestañita. Puse de Civil 3. Lo voy a corregir, pero ustedes saben que es una página de Civil 4. Lo voy a corregir. Ya todos los grupos subieron su respectiva presentación. Vamos a continuar el próximo sábado con el grupo 6 al 10. Y luego el miércoles es el parcial. Así que estamos ahí. Muchas gracias por sus exposiciones. Prepárense siempre, que no les, o sea, siempre coordínense de tal manera que no les vaya a afectar la nota, porque pues sí, si ahí hay una rúbrica y si ustedes no responden, por ejemplo, vale un punto. Si no responden, es 0 y así, ¿verdad? Vaya pues, pasen un feliz día. Nos vemos el sábado. Buen día, licenciado. Buen día, licenciado. Gracias.